Estimados alumnos, el propósito de este video es reafirmar la clase que tuvimos en la sesión pasada de redes neuronales, con la finalidad de que se entienda en realidad qué es lo que les estoy pidiendo como proyecto. Yo considero que esta primera fase que se está realizando del proyecto es muy simple, aunque sí se debe de tener bien claro los conceptos para que se pueda desarrollar sin ningún problema. Bueno, voy a utilizar esta herramienta que me acabo de descargar y espero que se entienda. Es mi primera vez que la voy a utilizar, por lo tanto los garabatos me salen horribles, pero bueno, yo espero que se vaya entendiendo lo que vamos a ir realizando, ¿no? Además de que también es la primera vez que hago un video de este tipo y bueno, pues yo espero que quede bien. Bueno, lo primero que quiero que recordemos es que hablamos cuando empezamos la parte de redes neuronales de una caja, ¿verdad? Donde considerábamos entradas. En este caso voy a manejar dos entradas. Aquí está X1, vamos. Permítanme. Vamos a ver X1 y X1 y vamos a manejar otra entrada X2. Ok. Y en la salida, no sé, también vamos a poner dos salidas. La primera es Y1 y la segunda salida es Y2. Ok. Bueno, y si recuerdan, lo único que nosotros sabemos en este momento es que le damos valores. Recuerdan que aquí teníamos unas perillas que les llamábamos W. Se tenían que mover esas perillas para calibrar el modelo, y conforme se fueran calibrando las perillas, las salidas que obteníamos eran cada vez las más deseadas, las que nosotros nos servían para nuestro propósito, ¿verdad? Bueno, no sabíamos en este momento, o no sabemos en este momento, qué es lo que pasa aquí adentro, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí adentro. Vamos a pensar que en realidad va a ser nuestra neurona, nuestra red neuronal, donde la red neuronal consta de capas, ¿sí? Y cada capa tiene un número de neuronas definidas. En este caso voy a poner 4 neuronas acá. Estas representan 4 neuronas. Aquí en otra capa más voy a poner otras 4 neuronas. Y aquí pongo otra más, ¿sí? Estas van a ser dos capas dentro de la caja con 4 neuronas cada una. Las capas que están dentro de la red, en este caso de la caja, se conocen como capas ocultas. En realidad estas también las vamos a considerar como neuronas de entrada, los valores de entrada. Esta otra también va a ser una neurona de entrada y por lo tanto esta sería la capa de entrada. Estas también van a ser neuronas, pero ahora van a ser de salida. Por lo tanto, esta sería nuestra capa de salida. Esta red neuronal entonces consta de 4 capas, 2 ocultas, la de entrada y la de salida. Generalmente el 90% de los problemas se han resuelto con 2 capas ocultas. Entonces han resuelto problemas de manera satisfactoria. Entonces no se construyen modelos no tan complejos, ¿no? Bueno, sí complejos, dependiendo del número
de neuronas que se estén considerando, pero en realidad pues tener solo dos capas hace que simplifique las cosas. ¿Cuál es la idea? La idea es que cada neurona está interconectada entre sí. Es decir, yo tengo esta neurona y esta tiene que estar conectada con esta tiene que estar conectada con esta y con esta, ¿no? Lo mismo esta aquí, esta acá, acá y acá. Y consecuentemente esta con esta, ¿no? Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Esta también tiene que estar conectada con esta con esta con esta y esta con esta. Y así, todas, ¿no? Esta, por ejemplo, con esta y con esta. Lo mismo esta. Acá debe estar conectada, acá debe estar conectada y bueno, así sucesivamente. Como este modelo de redes neuronales se inspira en un modelo o en neuronas reales, entonces cuando le llega un dato a una neurona, ese dato debe de ser controlado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un peso de entrada, es decir, un valor de entrada, que va a oscilar, como ya les había yo mencionado antes, de 0 a 1. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un valor de 1, entonces el valor que le entra al 100. Pero si tengo un peso de 0.5, entonces ese valor pues le va a llegar al 50%. ¿Ok? Y bueno, y tenemos que tener entonces para cada neurona un valor o un parámetro o un W que controle la entrada en cada neurona. Por lo tanto vamos a tener pesos aquí y pesos de esta forma. Es decir, tenemos 3 niveles, ¿no? Y los vamos a representar de esta forma. Este sería el nivel 1. Hablando para los pesos. Este sería el nivel 2. Ups. Este sí se fue. Permítanme. Ok. Este sería el nivel 2. Ah, caray. Ok. Y este sería el nivel 3. Ok. Este sería el nivel 3. Bueno, entonces el peso que va, por ejemplo, de esta neurona a esta neurona, que es el peso, ¿cómo lo vamos a definir? Pues lo vamos a definirlo como W del nivel 1. Tengan un poco de paciencia en este rollo. Del nivel 1 ¿de qué neurona a qué neurona? Bueno, va de la neurona 1 a la neurona 1. Por lo tanto, esto sería de 1 a 1. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera, digamos, este peso de acá. Entonces, ¿cuál sería? Entonces sería W de el nivel 1 de la neurona ¿cuál? De la neurona 2 a ¿qué neurona? A la 4. Y así sucesivamente, ¿no? Si yo quiero este peso, digamos de esta a esta, entonces ese sería W, de acá, de el nivel 3 de la 2 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, como una nomenclatura para la programación podríamos generalizar esto. Si estamos considerando que tenemos 4 capas, en mi red neuronal voy a definir que en la capa
1 hay ¿cuántas neuronas o cuántos elementos? 1, 2. Entonces hay 2 elementos en la capa 1. En la capa 2, ¿cuántos elementos hay? Pues hay 4. En la capa 3, ¿cuántas neuronas hay? También hay 4. Y en la capa 4, también entonces tendríamos 2 neuronas. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros generalizamos esto, podemos decir que W del nivel 1 y J, donde I va de dónde a dónde. Va del 1 hasta ¿cuál? Pues hasta N2, ¿no? Perdón, hasta N1. ¿Ok? Y J va de 1 hasta N, hasta N2, ahora sí. ¿Ok? Por ejemplo, W del nivel 2 de IJ, pues iba desde dónde a dónde. Desde el 1 hasta N2, ¿verdad? El número de N2. Y J va, vamos a ver, y J va desde el 1 hasta el N3. Y aún así, para el N3 pasaría lo mismo. Pero podemos inclusive generalizar aún más. Podemos decir que W del nivel K, vamos a definir el nivel K de IJ es desde I, desde 1 hasta quién. Si vean, si aquí era 1 hasta N1 y aquí 2 hasta 2, entonces es hasta NK. Ok, voy a hacer una pausa breve. Permítanme una pausa. Bueno, listo. Continuamos. Ok, entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en esto. Entonces, íbamos con J. Esto es igual a de 1 a, bueno, entonces en este caso, si este es 1 y aquí va a 2, si este es 2 y este va a 3, entonces aquí ¿qué sería? Si este es K, pues tendría que ser K más 1, ¿correcto? Bueno, y esta sería entonces la nomenclatura, ¿no? General. Y para definir estos valores, pues simplemente en un ciclo, no sé, con un for, se pueden definir los valores iniciales. Recuerden que esos valores son valores de entrada. X1, X2, todos los W son valores de entrada. Algunos programadores de redes neuronales lo que hacen es poner a la mitad, al 50%, es decir,
los W los ponen como 0.5 todos y se obtienen los valores y entonces después se van cambiando los valores de tal manera eh, para que aprenda la red neuronal. ¿Okay? Pero bueno, esa es la primera parte eh, que debemos de tener bien claro. ¿Cuál es la segunda parte? Eh, bueno, voy a borrar todo esto. Entonces esto se supone que queda clarísimo. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver ahora qué pasa con la neurona. ¿Qué pasa con una neurona? ¿No? Bueno, lo voy a poner acá. Una neurona, como aquí podemos ver, le van a llegar valores, ¿sí? No sé, vamos a ponerle aquí que le llegan 3 valores. Este es uno, este es otro, este es otro. Ojo, por ejemplo, a esta neurona le van a llegar 2 valores, que es esta y esta, ¿no? A esta, por ejemplo, le van a llegar a esta, le van a llegar 4, porque le llega a esta, le llega a esta, le llega a esta, le llega a esta. Y así sucesivamente. Pero nosotros vamos a considerar que llegan 3 valores. Independientemente que pueden ser 2 valores, 3, 4, n valores. ¿Ok? Ok. Cuando le llegan los valores, ¿qué valores le van a llegar? Bueno, aquí yo voy a poner, para identificar esto, como Z1, para no confundirnos, un valor Z1, un valor Z2 y un valor Z3. ¿Ok? Pero además comentamos que estos valores deben de ser controlados al entrar a la neurona, por lo tanto debe tener un peso aquí W1, este también debe ser un peso W2 y este debe ser un peso W3. ¿Estamos de acuerdo? Y además, estos son los valores que les llegan a las neuronas. Pero la neurona va a atender estos valores que le llegan como de forma activa, o sea, como que está muy contenta y los atiende al 100%. Pero también el ánimo de esta neurona no puede estar al 100%, o sea, no puede estar, a lo mejor no está tan activa. Y también los puede atender como que al 20%. Su rendimiento de esta neurona en ese momento tiene un 20%. Entonces ese es un valor que se debe de controlar. ¿Cómo se controla ese valor? Ah, bueno, se controla con otra entrada más. Con otra entrada más, donde siempre va a entrar un 1, pero va a tener también un peso que le vamos a llamar U. ¿Sí? A este peso se le conoce como umbral o es un nivel de activación. Eso es para cada neurona. Entonces, el detalle aquí ahora entonces es que cada neurona, aparte de estos valores que le van a entrar, también tiene su propio umbral. Y entonces vamos a obtener un dato de salida que le vamos a llamar A. Entonces, ojo, ¿qué hace la neurona? Recibe valores, los procesa aquí, los procesa. Una vez que los procesa, obtiene un valor de salida. Pero, ¿cómo es el proceso? Ah, bueno, el proceso se representa por una función
matemática, que ahorita vamos a ver cuál es. Pero es una función. Aquí tenemos una función, entran los valores, se evalúan en la función y obtenemos un valor de salida. ¿Ok? Pero estos valores entonces, ¿cómo entran acá? Bueno, entonces estos valores, fíjense, si aquí este Z1 entra junto con este peso, entonces quiere decir que va a entrar Z1 por W1 y se le va a agregar este Z2 por W2 y se le va a agregar este Z3 por W3 y se le va a agregar este 1 por 1. Por lo tanto, los datos que va a evaluar la función, en realidad, aquí lo voy a poner, los datos que va a evaluar la función van a ser, vamos a poner primero U, porque 1 por U es U, más, ¿quién? Z1 por W1 más Z2 espero que se entienda ese 2 por W2 más Z3 por W3. ¿Estamos? Estos son los valores que entran a la función. Son los que están acá. Entran, se evalúan y obtenemos un valor A. O sea, A es igual a esta función, evaluada con estos parámetros. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué función es la que se utiliza en las neuronas? Hay varias funciones, pero la que nosotros vamos a utilizar y de las que son más utilizadas dentro de las redes neuronales es la función que se conoce como sigmoide. Vamos a ver. La característica de esa función es que se comporta de esta forma. Aquí vale 1 y obviamente esto es 0, ¿no? Entonces quiere decir que entre más nos vamos hacia la izquierda, más se acerca a 0. Y entre más nos acercamos a la derecha o más nos vamos para la derecha, más se acerca a 1. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo vamos a hacer, inclusive lo vamos a hacer en Júpiter. Ya tengo listo esto. Vamos a ver aquí cómo es. Vamos a ver, ya tengo aquí las librerías, de hecho ya lo tengo preparado, pero vamos a ir paso a paso para que se vaya entendiendo. Entonces aquí lo que hacemos es, definimos una X de menos 5 a 5 y con 100 puntos, ¿no? Entre menos 5 y 5 vamos a tener 100 puntos entre ellos. Después definimos la función. La función que nosotros, o que representa esta sigmoide, es, aquí lo voy a poner, aquí lo ponemos, f de x, permítanme, f de x es igual a 1 sobre es 1 más a la menos x. Esta
es la función sigmoide que procesa dentro de una neurona, ¿sí? Le entra un valor X, se evalúa y obtenemos un valor. ¿Ok? Entonces vamos a ver rapidísimo esta función. Lo vamos a hacer acá, dijimos. Y entonces definimos la función. Les vuelvo a decir, ya lo tenía yo aquí preparado. Vamos a ver. Entonces la función es y es igual a 1 sobre 1 más el exponente a la menos x, ¿no? Tal como lo vemos aquí. 1 sobre 1 más e a la menos x. Entonces, aquí lo tengo. Y es igual a 1 sobre 1 más el exponente a la menos x. Como ya lo sabemos, se genera la figura, se genera la gráfica y finalmente se muestra. Entonces lo corremos y aquí está. Esta es la Simon, y si se dan cuenta se va a 0 y se va a 1 entre más se va alejando. ¿Ok? Y por otra parte vamos a definir la función utilizando la función lambda. Aquí lo voy a poner, ahí está, de tal manera, vamos a correrlo, que si yo, sig es de sigmoide, lo puse así, es igual a lambda, es la función que genera la que para que nos retorne el valor de todo lo que es la función, ¿sí? X es igual a esto. Entonces esto, si yo pongo por ejemplo sig no sé, 0.3 y lo corro, pues dice que sig de 0.3, que está por acá, yo creo que por acá, es 0.5, y sí, no, más o menos es 0.3, 0.5 por acá, ¿ok? Y así podemos ir ya obteniendo el valor de no sé, de 0.6. A ver, por ejemplo, de 4, vamos a ponerle de 4 para, de 4, aquí en 4 es 0.98, ¿no? Y si se dan cuenta, nos va a dar, esta función nos va a dar siempre valores, siempre entre 0 y 1. Nunca el 0, nunca el 1, pero sí entre, si está muy a la izquierda, entonces nos va a dar muy cercanos al 0, pero si está muy a la derecha, pues nos va a dar valores muy cercanos al 1, ¿no? Ok, bueno, esta es la sigmoide, esta es la función que procesa dentro de de esta neurona. Entonces, cada que entra un valor acá, se procesa con la función sigmoide y obtenemos un valor de salida. El valor de salida de, por ejemplo, esta neurona se va para acá, también se va para acá, también se va para acá y también se va para acá. ¿Estamos? O sea, el valor de salida que genere esta neurona se va para acá, para acá, para acá y para acá. ¿Ok? Y así sucesivamente. Esa es la idea principal. Entonces, voy a borrar todo esto. Ya se tiene, digamos, ya se tiene la función acá. Y voy a hacer un pequeñísimo ejemplo de lo que podría hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a borrar todo esto. Vamos a poner una red neuronal un poco más simple, para que se entienda. Entonces, ¿qué les parece? Sí, que solo sea de una entrada. Vamos a ponerle aquí una entrada. Vamos a ponerle aquí dos capas de 2 neuronas cada una.
ponemos otras dos, aquí otras dos y aquí otra capa de salida. Entonces esta va a ser X1 y esta va a ser Y1. Ok, y esta tiene que estar conectada acá, esta tiene que estar conectada acá, esta acá, así. Ahí está. Ok, y vamos a definir este W. Este W sería W de 1. ¿Están de acuerdo? Ajá, lo enorme. W de 1 del nivel 1. En este caso de 1 a 1. Pero le vamos a dar un peso. Dijimos que normalmente se puede poner 0.5. Aquí también le vamos a dar un peso de 0.5. Y a todas les vamos a dar un peso de 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Este sería un peso de 0.5. Este peso también para esta va a ser, aquí lo voy a poner de 0.5. Este peso también va a ser de 0.5. Todos los pesos de 0.5. Todos los pesos, ¿no? Aquí también va a ser un peso de 0.5. Pero ojo, el peso es diferente al valor que va a salir de la neurona. ¿Estamos? Y estos dos también van a tener 0.5 de peso. 0.5 de peso. 0.5 de peso. Listo. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo introduzco un valor X1? Digo, a ver, voy a ponerle 0.4. La pregunta es, ¿qué valor va a tener Y1? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, a mano yo tendría que decir, bueno, este es 0.4. A esta neurona, ¿qué va a entrar? Entonces aquí voy a poner esta neurona. Voy a poner esta primer neurona. Bueno, aquí a esta neurona, ¿están de acuerdo? Ok, algo que es súper importante y que se me está pasando, es que también debemos de ponerle su umbral. ¿Recuerdan? U. Entonces la U también va a ser igual a 0.5 para todos. Para todos. 0.5 para esta, 0.5 para esta, 0.5 para esta, 0.5 para esta. ¿Sí? El valor de entrada ya no tiene umbral, obviamente, es el valor de entrada. Solo las neuronas. ¿Estamos? Entonces vamos a ver. ¿Qué valor le entra a esta? A esta neurona, a esta, le va a entrar, aquí lo voy a poner con verde. A esta neurona, ¿qué le va a entrar? Le va a entrar la entrada por el peso. Y también acá 1 por U, que en realidad va a ser U. Entonces a esta le va a entrar el valor 0.5. Ups. 0.5, que es este, más esto, ¿no? O sea, 0.4 por, así voy a ponerle el por 0.5.
Estos son los valores que le van a entrar acá. Este, el de la U, 0.5, y este 0.4 por 0.5. ¿Qué valor es en realidad? A ver, lo vamos a calcular acá rapidísimo. Es aquí mismo lo calculamos. Sería 0.4, perdón, 0.5 más 0.4 por 0.5. ¿De acuerdo? Entonces esto es un 0.7. Por lo tanto, esto me va a dar un resultado de 0.7. ¿Y qué va a pasar con ese valor, ese 0.7? ¿Qué va a pasar? Pues que se va a procesar ese 0.7 con la función, recuerden, sigmoide. Entonces, por lo tanto, es que, bueno, aquí recordamos la función sigmoide. Acá, la función es f de x es igual a 1 sobre 1, que dijimos que era más e a la menos x. Por lo tanto, el valor que le va a entrar a esta neurona es 0.7. Por lo tanto, yo tengo que ver cuánto me da f de 0.7. Que eso es igual a evaluar entonces 1 sobre 1 más e a la 0 a la menos 0.7. Pero ese valor lo calculamos acá ya. Es 0.7 el que entra. Pues aquí le voy a poner nada más 0.7. Y es un 0.66. Por lo tanto, esta neurona va a tener un dato de salida de, voy a borrar este, voy a borrar el 0.5. Aquí era importante esto, ¿no? Lo voy a volver a colocar el 0.5. El 0.5. Por lo tanto, esta neurona va a tener un dato de salida que dijimos de 0.66, si no recuerdo. Déjenme checar. 0.66. Entonces, tendríamos aquí un dato, lo voy a poner en azul. 0.66. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Como los datos al inicio son los mismos para esta, ¿sí? Porque también es 0.4, 0.5 y también dijimos su U. Aquí también el U va a ser igual también a 0.5. Qué garabatos. 0.5 es lo mismo que acá. Entonces también la salida de esto, porque las cuentas son las mismas, 0.4 por 0.5 más 0.5, también va a ser un valor de 0.66. ¿Estamos de acuerdo? 0.66. Ok. Ya tenemos el primer valor de la primera capa. ¿Sale? Ahora vamos con esta. Ya se entiende entonces esta parte, ¿no? Que el valor que salga se evalúa en la sigmoide y el valor que nos dé es el que sale de la neurona. Okay. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a calcular ahora este valor, ¿no? De esta. ¿Qué valor va a entrar a esta neurona? Bueno,
bueno, recuerden que aquí tenemos U, ya dijimos que todas las U 0.5, ¿no? También a esta no me le voy a poner U, pero ya sabemos que es 0.5. Entonces, el valor que le va a entrar ahora a esta neurona, a esta le va a entrar el valor de la U, que es 0.5, más, fíjense, esta, porque ahora esta salida es 0.66, por su peso. Entonces me daría 0.66 por, este es un por, el peso que es 0.5, ¿verdad? Más, ¿qué otro valor entra a esta? Pues este. También es 0.66. 0.66. Ajaja. Ese salió muy feo. Entonces lo borramos. Bueno, todo está saliendo feo, pero espero que se entienda. 0.66 por por 0.5, ¿no? Que es su peso. 0.5. Perdón, 0.5, ahí está. ¿Ok? Este es un 0.5. Son los únicos valores que le entran. Entonces, ¿cuánto sería esto? A ver, recordamos, 0.5 más 0.66 por 0.5 más 0.66 por 0.5. Entonces vamos a calcularlo acá. De esta manera. Entonces vamos a ver, 0.5 más 0.66 por 0.5 más 0.66 por 0.5. Ese sería el valor que entra a la sigmoide y me daría 1.16. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que esta suma es igual a 1.16. Y entonces tenemos ahora que evaluar f de 1.16. Por lo tanto, aquí lo evaluamos, aquí en SIC, si recuerdan, 1.16, ¿cuánto me va a dar? A ver, caray. Me da 0.76. Por lo tanto, aquí esta neurona me da 0.76 de salida. La vamos a poner en azul. Voy a borrar los demás. Ya no me sirve. .76. Listo. 0.76. Y aquí está. 0.76. Listo. Entonces, ya tenemos este valor. Ahora vamos también con este valor. Déjenme ver si es lo mismo. Porque a esta neurona le llega esto que era 6.66 por 0.5, pero 6.66 también por 0.5 y también esta vale ok. Estarán de acuerdo entonces que para esta también va a dar 0.76 amps. Al inicio, ahorita coinciden los valores. Obviamente la idea es que el programa haga estos cálculos. Ahorita coinciden los valores, ¿por qué? Porque los pesos son los mismos. ¿Ok? Pero vamos a ver qué pasa. Entonces ya nada más me falta calcular la salida de esta neurona. Entonces a esta neurona, ¿qué entra? Esta es una neurona todavía. Todavía esta es una neurona. Por lo tanto,
aunque es una neurona de salida, por lo tanto, debemos de tener todavía, tenemos que tener su peso, ¿sí? También acá debemos de tener su peso, porque se comporta igual que una neurona. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver. Entonces, ¿qué valores van a ser aquí? Lo mismo entonces, el valor del umbral, que es 0.5, más la salida de esta, que es 0.76. Ups, déjenme ver. 0.76. 0.76 por, creo que hubiera ocupado paréntesis, pero bueno, por 0.5, que es su peso, 0.5 más, bueno, lo voy a poner acá abajo porque ya no me ocupo ahí, otra vez 0.7, que es este, 0.76 de hecho, que es esta salida de esta neurona, por el peso, 0.5, 0 por 0.5, 0.5, ¿ok? Entonces ahora es 0.5 por 0.76, vamos a ver, entonces sería, la suma sería 0.5, esto sería 0.76, aquí ponemos 0.76, listo, ¿no? Y el valor me da 1.26, por lo tanto, esta suma, esto es igual a 1.26, esta suma me da a 1.26. Bueno, vamos a ver, vamos a borrar todo esto, y esto sería igual a 1.26. por lo tanto, para tener este valor tenemos que evaluar en f de 1.26 y evaluamos aquí en SIC 1.26 y me da 0.77. Por lo tanto, el valor de salida que se obtiene, acá es, lo voy a poner así, 0.77. Bueno, la idea entonces es, ya se tiene un valor de salida. Este valor se compara con el esperado. Recuerdan que alguna vez lo platicamos. Y se calcula el error. ¿Ok? Si el error es muy grande, entonces hay que calibrar los W. ¿Y cómo se calibran? Se ocupa el algoritmo del gradiente descendiente, que ya hicieron la vez pasada, que va optimizando estos valores, que va más bien disminuyendo el error cada vez más y más y más. ¿Sale? Esa es la idea, pero esa es otra historia. O sea, ya veremos cómo se hace esa parte. Pero ahorita el programa que yo les pedí nada más es precisamente este. Que ustedes puedan definir su modelo neuronal, a lo mejor con 4 capas como esta. Y que de entrada ustedes le puedan preguntar, ¿cuántas capas quieres de entrada? Pues una. Perdón, ¿cuántas neuronas quieres en la capa de entrada? Pues una neurona.
¿Cuántos en la primera capa oculta? 2. En la segunda oculta, 2. Tienen que poner los valores de entrada, los W. Insisto que pudiera ser en un ciclo para rapidísimo. Y una vez que ya tengan definido esto, el programa es, si yo le doy 0.4, ¿qué valor me da? En este caso me da 0.7. Pudieran hacer la prueba con este ejemplo. Es decir, le ponen un valor de 0.4 de entrada y les debe dar un valor de 0.77 aproximadamente, porque si recuerdan solo tomé dos cifras, pero si toman más, entonces estos valores van a cambiar, pero esa es la idea. Ok, a lo mejor pueden hacer otra prueba más, aumentan otras dos capas más, otras dos neuronas más en cada capa, dos entradas, dos salidas, le dan las dos valores y el programa debe de calcular pues, toda esta transición y obtener el valor. ¿Sí? Entonces, después de que se tenga eso, que ese es el primer paso, ese es el primer programa que les estoy pidiendo, después de eso, tenemos que comparar esto con lo deseado. Si el error es muy grande, entonces decimos, vamos a calibrar y ocupamos el algoritmo que ya hicimos del gradiente descendiente para corregir estos valores. Ya les explicaré cómo se hace. Pero el primer paso es simplemente darle un valor a la red neuronal de entrada y qué valor de salida tiene. Con estos valores, con los que ustedes le pongan, 0.5, 0. Pueden ponerle inclusive otros valores, 0.1, 0.3, le pueden ir cambiando a cada uno inclusive. Pero el chiste es que si ponen estos valores que ahorita ocupamos, podrán comprobar si está funcionando correctamente su programa para calcular el valor de salida. Bueno muchachos, espero que esto les ayude un poquito más a entender qué es lo que se quiere y estoy a sus órdenes en el grupo de WhatsApp para cualquier cosa. Saludotes, adiós.